Señoras y señores, comenzamos en la pantalla de la red. Muy buenas noches. Saludamos con un beso gigante a Camila Estuardo, que nos acompaña esta noche. Linda, preciosa. Mira qué linda. Junto a nuestra Stephanie Clempau. Y también, por supuesto, a la Maquita Sánchez. Buenas noches, chiquillas. Ayer los gigantes la rompieron. Lo hacemos evolucionar, Juan Andrés Alfate. De todas maneras, pedido usted, muchas gracias por la tremenda sintonía que nos ofrecieron el día de ayer respecto a este tema. Porque fíjense que muchos textos de carácter bíblico, algunos otros, religiones antiguas, mencionan que en algún momento, quizás otra era, quizás otra raza previa a la humana, existieron gigantes que dominaban nuestro planeta. Pues bien, hoy vamos a mostrar solo aquellas pruebas que al menos una parte de la comunidad científica acepta completamente. Vamos, señor director. Lo que estamos viendo es una huella confirmada por el experto que está inmediatamente ahí al lado. Fosilizada, ¿no? Exactamente, el arqueólogo Michael Tellinger, quien descubrió precisamente esta huella de pie humano que mide 1 metro y 2 centímetros, 4 veces más grande que una persona normal. Claro. Estamos entendiendo que es una persona que mide, si no 4 metros, quizás un poco más. Atención, el material de esa piedra es de granito cuando la arena y el magma se fusionan, vale decir, en algún momento con una superficie más blanda. Este hombre, lo que haya sido, imprime su planta del pie ahí y luego, conforme pasan los siglos, leones y milenios, el magma, cierto, de la lava volcánica termina fosilizando esa huella que, atención, vuelvo a repetir, que todo lo que vamos a mostrar son aquellas pruebas irrefutables que al menos una parte de la comunidad científica la acepta como absolutamente verdadera. 200 millones de años, si se preguntaban cuánto tenía de antigüedad, esto es en Pus Lucy, en Sudáfrica. Ese fue el lugar de descubrimiento y vuelvo a repetir, 200 millones de años de antigüedad, y cuando hemos llevado temas similares, sabemos que según la cátedra, los dinosaurios existieron hace 65 millones de años y solo decenas de millones de años, pues recién apareció el hombre. Perfecto. Pero esto lo contradice todo. Antes que los dinosaurios existía una raza de hombres gigantes. Huella gigante del pie de un humano de aquella época que pertenece a una civilización nunca antes encontrada. Más pruebas de esta en particular no hay más. Sin embargo, repito y recalco, esto ha sido aceptado al menos por el arqueólogo Michael Tellinger y otros tantos, mucho más abiertos de mente, arqueólogos y paleontólogos, que parecen confirmar la existencia de gigantes en una época antigua y en una civilización ya desaparecida. Hay una sola cosa que me llama la atención, decía Michael Dígame. Alfa tiene 4 dedos. El dedo gordo, claro, y luego vienen 3 dedos claramente definidos. Sí, eso es bien sorprendente. Pero el chico hay igual una- podría Sí, dar no, noción. el dedo pequeño. Sí, no, tiene el dedo pequeñito, decía él en el informe, pero claramente está de alguna manera camuflado, disfrazado por la posición de la impronta de la huella misma. Pero es un fenómeno que incluso hablaban de la curvatura propia de una persona que camina sobre sus 2 pies, digamos, porque... No 4. No 4, exactamente. Por eso la explicación que tú dabas respecto a cómo quedó impreso ese ¿Por qué pie. está vertical? ¿Por qué no está el pie derecho de esa persona? Porque la lógica diría es que debería estar al lado. No necesariamente, porque tenía que ver con la manera en que quedó impreso ese pie. Nomás. Algunos pasos, Buscaba claro. eso. Simplemente dio el paso nomás. Absolutamente, o incluso que le dio una patada a la muralla que estaba ahí derechamente. Atención, no es la única prueba. Hoy día, revisando aquello que parece confirmar que en algún tiempo existieron gigantes, están por ejemplo los siguientes. Estas son las hachas del Kalahari. Obviamente el lugar de descubrimiento en el lago que lleva su nombre, en África. La antigüedad, nos vamos 100 millones de años más atrás aún. Puta. 300.000 años, perdón, ¿qué dije? 300.000 años de antigüedad. A ver, esto ya sencillamente cualquier estudioso de las materias de la cronología del desarrollo humano, de la vida en este planeta, claramente le cuesta entender qué podría existir en aquel entonces. Sin embargo, de aquel entonces datan estas piedras con la forma de hacha que serían la herramienta de una civilización gigante. Ahora, mucha atención, ¿por qué esto debería extrañarnos tanto? Más allá de la cantidad de años, digamos, con la que fueron datadas, es que pesan en promedio entre 10 y 15 kilos. A ver, El tamaño y el peso. de partida, el tamaño y peso. Muy bien, amiga mía. Si entendemos que la forma no casual, no caprichosa, esto no es una casualidad de la naturaleza que terminó tallando de esta manera estas piedras, fíjense que incluso se encontraron donde antes debió existir un mango, que la cantidad de millones de años terminó erosionando y terminó destruyéndolo, y solo quedó la parte del hacha misma que está hecha de piedra. Pues bien, créanme que para sostener lo que estamos viendo en pantalla, para alguien que le sirva como herramienta o como arma, anda a saber tú, se necesita por lo menos alguien que mida 3 metros y con una musculatura y con una fuerza que claramente se sale de las gráficas.
Amigos míos, simplemente en este punto, y como es costumbre, no puedo menos que agradecer a todos ustedes, queridos amigos telespectadores de este programa llamado Si Somos, donde se tocan estos temas que a veces chocan con la naturaleza de la cátedra, pero que sin embargo, en esta oportunidad estamos revisando los testimonios de aquellas agrupaciones científicas que derechamente confirman parte de estas pruebas que parece indicar lo que textos antiguos sagrados y que algunos confunden con la mitología que existieron gigantes en la antigüedad. Atención amigos míos, vamos a algo más categórico. Una prueba que dejó un gigante. Esto es real. Esto es un número, parte del hueso obviamente que va en el brazo. Un número gigante, esto fue encontrado en Fidenae, ¿cierto? En Roma, pegado a la clavícula ahí. Resto del brazo de un humano gigante que confirma la existencia de un ser de semejante proporción. El hombro hasta el codo. Exactamente, amigos míos. Atención, ¿quién descubrió esto? Podemos ver en la imagen, señor director, Simona Minosi, paleontóloga, insisto, y estoy entregando los títulos y los catedráticos de cada uno de estos hombres, porque son personas, digamos, que estudiaron los ramos específicos, digamos, universitarios de la Universidad de Pisa en este caso. ¿Cuánto mide ese Salfa? Le digo al ¿Estamos tiro, viendo? ella dudaba, fíjate, Simona, sobre la existencia de personas gigantes. Obviamente no es lo que le enseñaron. Todos dudamos. Y obviamente no había muchas pruebas, hasta que se encontró con esto. La media era de 1,67 centímetros, ¿cierto? Y midiendo eso, llegó a determinar que la persona dueño de esa parte del hueso del brazo debía medir por lo menos 3 metros. Mira, 67 metros. Exacto, 2,90 metros por lo mínimo, es de ahí hacia arriba. Mira la comparación. Exactamente. ¿Cuánto mide el de un humano? Son Así, como 30 nosotros? centímetros, yo creo. Más o menos, exactamente. ¿40 centímetros menos? Así que te pasaste. Ahí está la comparación, digamos, cómo sería un humano actual, para que ustedes vayan entendiendo, de 2,90 metros a pasadito los 3 metros fue lo que esta Y paleontóloga además esto después determinó. de erradicar todas las dudas de que sea un hueso humano. Puede ser de cualquier animal. Absolutamente, no, claro. O sea, ella claramente lo determinó que es un hueso humano, que claro y nada se parece al de un simio y todo lo demás. Tienen otra estructura ¿Salfa? ósea, claramente. Dígame. ¿Se sabe cuánto tiempo vivieron en la Tierra esta raza de gigantes? No, ¿sabe por se qué? sabe? Porque son tan antiguos que solo encuentran migajas de pruebas de su existencia, Pequeño rastro. pero no encuentran ni ciudades, a menos que quisiéramos decir que alguna de estas ruinas misteriosas parecen tener alguna relación con antiguos habitantes de carácter gigante. Se han encontrado más restos de dinosaurios que de... Estos Muy gigantes. bien, amigo mío, gigantes. porque son de 65 millones de años, Claro. no 300.000 millones claro. de años, ni nada parecido. ¿Y otros Perfecto. huesos o no? Hay uno que es más categórico aún, que tiene que ver con una calavera, un cráneo, amigos míos. ¿Dónde se encontró esto? Este es el famoso, a esta altura, cráneo de Lovelock. Esto es en Nevada, Estados Unidos, 4.000 años de antigüedad. A ver, esto es... tanto. No es tanto. Esto es como posterior a la época de los egipcios, citado en el Éxodo, por ejemplo, de Moisés. Sin embargo, aquí viene lo interesante. No fue hallado uno, 60 cuerpos en total que fueron hallados en esta cueva, y estos huesos pertenecían claramente por la agrupación que tiene características de osamenta, que era como una especie de refugio, digamos, de reposo eterno, digamos un cementerio para ellos. Sí. 60 cuerpos que finalmente terminan determinando de que no era una excepción, que alguien podría decir, ¿saben qué? Las pruebas que hemos visto antes quizás Este era salió fallado, un era uno. mutante, Claro. un tipo, digamos, que se salía de la norma, como el citado entre David y Goliat en la Biblia. Claro, o un gran simio. Y no había nadie más. No, esto ya era una familia prácticamente, o parte de una comunidad que nunca vamos a, hasta el día de hoy, llegar a entender. Bueno, esto fue descubierto en el año 1911, como les decía, 60 cuerpos, que medían, una vez que unieron los huesos y lograron ver su longitud completa, entre 2 y 2,5 metros. El cráneo, en tanto, como podemos ver con la regla de medir al lado, 38 metros, obviamente, de la mandíbula hasta la parte más alta ahí de... 38 centímetros. 38 centímetros. O sea, si usted lo hace con la mano, estamos hablando de algo así, una cabeza, absolutamente, digamos, y con todo el cuerpo espigado que pertenece a esta criatura. Maestra. Puede haber sido que ellos hayan convivido con humanos normales entonces, porque 4.000 años atrás ya... Absolutamente. De hecho, 4.000 años atrás, qué bueno que toca el tema, porque posterior al Éxodo, libros de la Biblia, solamente por citar ellos, Génesis, el Éxodo, y más adelante aparece David y Goliat, donde finalmente tenían Claro, este exactamente. supercampeón. O sea, hay algo escrito y que calza. En el... Claro, ahora mucho más misterioso que según la Biblia, esos gigantes nacieron de la cruza entre ángeles con humanos, pero eso es materia, harina Sí. de otro costal. Atención, fíjense que en el año 1868, el New York Times, ¿deberíamos creerle, Felipe, a lo que publica el New York Times? Sobre todo en esas épocas. ¿Sí o no? Pues bien, ellos, ahí está el artículo tal y como apareció en aquel entonces. Pues bien, se dice que finalmente se encontró, según lo que dice ahí, ¿Ya?
en el año 1902 fue esto, se encontraron claramente esqueletos de un gigante, así, derechamente. Lo que vemos al interior de ese texto, el 11 de febrero del año 1902, en Quintana se descubrió los restos de una persona que podría haber medido 3 metros y 60 centímetros, o sea, tirando para 4. Y cuando tú dices una persona que podría haber medido 3 metros con 60 centímetros, el podría es. Lo que pasa es que no tienen la prueba científica, pero cuando tú te tirás a esa piscina en esa época es porque tenés seguro, hay seguridad que es un humano o algo parecido. Solo está escrito muy bien, Felipe, en condicional, dada la rigurosidad del New York Times, y que dice, todo parece indicar que, pero nosotros a buen entendedor sabemos que así es. Que esta persona podría haber medido 3 metros, está escrito ahí, y 60 centímetros. Su antebrazo solamente medió 1,5 metros, muy parecido a lo encontrado. Y tenía los dientes del porte de una nuez. Es una muela. Exactamente. ¿Y cuál es Una nuez. el hombre más alto? Salía en el récord Guinness. Hoy día actualmente, 280. claro, pero que incluso tienen enfermedades, digamos, con nombre asociado y que tienen muy poca expectativa de vida. No llegan a los 3 metros, No, pero pero a los 3 metros no llegan, por ningún motivo. ejemplo, y esto lo Y este era los sobrepasa. 4, Casi 4. 30 por ahí. Y ojo, y sin ser detectado, al parecer ninguna anomalía fisiológica, digamos. Exacto. No era producto, No era una digamos, de un enfermedad. problema de ningún tipo. Atención. Si bien está este hueso encontrado y consignado en el año 1900 a comienzo por el New York Times, esto es mucho espectacular aún. Atención, son los famosos huesos de Borjomi. Esto es en Rusia, las montañas que lleva el nombre. Antigüedad 25.000 años. Y ojo, nos vamos acercando a una época donde ya hay hechos de, ¿cómo se dice?, de inscripción histórica. Hay libros que hablan de sucesiones de reyes, monarcas. Ya podemos tener vestigios de qué ocurría en aquella época y sin embargo ya se hablaba de que existían esta raza de gigantes. En esta ocasión, 50 huesos de humano que comprobarían la existencia de estos seres humanos porque tienen la misma cantidad de huesos y la misma fisiología que un humano actual, solo que separan con ganas el tamaño de una persona del día de hoy, siendo que la lógica dice que conforme cronológicamente hemos evolucionado, hemos ido creciendo. Vale decir, las personas del 1800 eran en promedio 5 centímetros más pequeñas. Pues bien, nosotros en vez de ir creciendo, según esta teoría, en algún momento nos achicamos y volvemos a subir en la curva. ¿Por qué? Porque a Absalom Bekwa, el hombre que estábamos viendo ahí, es el arqueólogo que descubrió estos huesos. Las personas medían ni corto ni perezoso, dijo, por lo menos y en promedio 3 metros. Una civilización apartada de las demás, porque donde claramente se estaban desarrollando las primeras tribus, y claramente sí se pudo confirmar que existían leyendas locales y de la época respecto a la existencia de estas criaturas. Señor director, ¿podemos ver la comparación de una mandíbula encontrada por este hombre con una normal? Pero es gigante. Mira las muelas. Claro, esto no es un tipo grande, no es alguien alto. Claro. Es un gigante. Claro. No, porque Alguien es que grande obviamente rebasa los proporcionalmente entero, es grande completamente. Absolutamente, como decían, mira el porte de las muelas, te Tiene pasa. la misma cantidad de dientes, el número es el mismo. creo. Por lo tanto, entendemos que es un ser humano, Un con ser los humano, molares, claro. digamos, los colmillos y todos los demás. Pues bien, mira, ojo, debo hacer una salvedad que simplemente en pos de lo riguroso que hemos sido con este tema, que tiene que ver que la dentadura blanquita, la que está arriba, pertenece a un ser humano de esa época, vale decir que ellos contemplaban de las diferencias de tamaño que han transcurrido respecto a los miles de años. Sin embargo, nosotros quizás tenemos 2 centímetros más, pero no esa tremenda diferencia que dibuja la Demasiado. circunferencia de la mandíbula de baja. Ahora, fíjense que esto ha aparecido en distintos programas, incluso en la nueva versión de Cosmos, cuando se explicaba de por qué antes todo era más grande, que de alguna manera, más que refutar o explicar a través de la vía científica, que de alguna manera da pie para decir, sí, ¿saben qué? Si es que habían humanos, que esa es la otra pregunta, si es que habían humanos, pudieron haber sido tremendamente grandes, como eran los insectos, como eran los dinosaurios, y la explicación era por la composición del aire en aquel entonces. Mira. Señor El director. aire. One theory explains this by proposing that environmental conditions in the distant past were more conducive to gigantic growth. Under these described conditions, plants and animals would live longer, be much larger, and that's precisely what we find in the geologic column, in the fossil record. Plants were much larger, all living systems were larger. We have animals that today have an 8 or 9 foot stature with a 16 to 20 foot stature. We have insects such as the dragonfly. Today, the dragonfly has perhaps a 4-inch wingspan.
In the fossil record, his counterpart, Meganeuropsis, had up to a 5-foot wingspan. Everything was larger in the past. I'm of the opinion that under better atmospheric conditions, people were living not only longer, but they were taller, much taller. La atmósfera en la antigüedad era diferente, como le explicaba, la composición del aire, hoy día mayor parte nitrógeno, poquito oxígeno, etcétera, etcétera, y esta permitía que los animales y las plantas fueran más altas, de partida como los insectos de, obviamente, el Cretáceo, que era una cosa gigante. Es muy probable que los humanos fueran más altos que ahora, pero ojo, lo que dice Carl Brown, arqueólogo, y se hace responsable de sus palabras, es en caso de haber existido humano, porque lo que nosotros nos enseñaron es que no existían en aquel entonces. Amigos míos, simplemente quiero decir lo siguiente, que frente a la pregunta, ¿existieron gigantes? Está más que respondido. Sí. ¿Significa esto que pertenecían a una raza olvidada de que antes los humanos eran todos de ese tamaño? Eso aún está por contestarse. Muchas gracias. Atención con lo siguiente. Programón de televisión. ¿Cuál? Por favor, cásate con mi hijo. ¡Los mamones! Programa inglés de niños mamones cuyas madres buscan mujeres para ellos. A ver, este caso es el caso de Brad, un muchacho de 27 años, muy tranquilo, que trabaja en una tienda de productos de camping. Rubiecito, pero muy tímido, muy tranquilo y muy buen hermano. Él tiene un hermano con algún tipo de problema, tuvo un accidente y quedó con problemas. Se preocupa mucho de su hermano, se preocupa mucho de su familia. Por eso, Margarita, la mamá, se va a preocupar de que la mujer sea la mujer ideal para la crianza de los nietos, por supuesto. Y ella da el visto bueno. De 27 años. ¿Cuál va a ser la elección? Esto comienza así, mira. El programa tiene etapas claras y definidas. Esto se llama, por favor, cásate con mi niño, cásate con mi hijo. Con mi bebé. Y aquí nos presentan a este muchacho, Brad, de 27 años, que juega tranquilo con su hermano y con su mamá. Viven en una zona semicampestre. No, 27, está bien. 27 años. Él es Brad, australiano. Brad, un cabro muy tranquilo. Muy bien portado se ve. Muy bien portado. Sí. Y la verdad es que muchos dirían que... Y para levantar carpa, es un tipo porque... tranquilo o quizás algo pavo. Pero el cabro tiene una sensibilidad especial. Se preocupa mucho de su hermano Matthew, quien tuvo un accidente y que a partir de eso comenzó a generar una preocupación constante por parte de toda la familia. Por supuesto que desde él, su hermano también. Podemos entender que es un buen marido, una buena pareja. Claro, es un tipo preocupado del resto. En este caso se dejó él de lado para apoyar a su hermano. Muy bien. O sea, por eso no es fácil. Y la mamá va a hacer la pega ahora. Pero en el amor le ha ido como las reverencias. ¡30! ¡Ay, no! Como la misma Oiga, pero las mujeres son mejor. Y la mamá Ay, me gustó la china. juntan un grupo de 30 chiquillas para presentárselas a... ¡Habilidad con la lengua! Será la mamá quien elija. Ahí tenemos la primera. Ya, que pero tiene una mala especie de presentación. espectáculo de varieté, algo asqueroso. Espectáculo de varieté, güey. Ya, esas son cosas que habría que haberle mostrado a Brad, pero no a la mamá. Exacto. Debe tocar el ukelele. Esta otra toca el ukelele. Como Marilyn Monroe. Mira qué bonito. Como Jack Me quedo Johnson. dormida. Tanta escena pasando grande. por mi cabeza. Y él Pero a él no le gustó mucho igual. es modelo. O sea, te iba a decir eso, es modelo, mira, la acabó. Y el prejuicio de la madre, ojo, mira. Claro, es modelo, tiene 21, me imagino que tienes muchos pololos. Parece la Heidi Klum. Pero no, mucho deporte, Qué guapa, qué linda su pocos sonrisa. pololos, muy bonita. Y ella sintió que había una conexión entre la modelo, entre Linda y su hijo Brad. Él, falta que corta Estaba el contento que me camioneta ahora, güey. ¿Cuánto le pagan? de salir disparado. Sí. Mira. Come bien, Brad. Ella le dice al tiro y yo siento que podría tener una conversación con él. Y le dice, mamá, ¡Ay, no! Influenciando a la vieja. me gusta, mamá, me Digo que gusta. no son atractivos Ojo, para da ella. lo mismo si a él le gustan o no. Solo la clave mamá. de este programa es que la mamá elige. La mamá elige siempre. No, ella no. Ay, qué pesada, ¿por qué no? ¿Ves a Ariel en la universidad? Depende, Si depende. es de rubia, No, chao. Podría ser, que sí, que no. Y la mamá evalúa constantemente. De hecho, él, Brad, mira a él, mira a las niñas y mira a la mamá. Ay, no, A ver, ¿qué mamón? Me muero. son las reglas del juego. Este programa se llama Por favor, cásate con mi hijo. La madre es la que También es decide. guapa. Llega Ali, muy bonita. Muy elegante, ¿no? Muy elegante. Sí. Muy Sofisticada. fashion. Y mira, ella dice algo bien especial con respecto al muchacho, con respecto a Brad. Un go-kart. Le gustan los go-karts entre la playa. Qué raro. Pero ella se dio cuenta de algo en él. Mira,
El poder de una sonrisa. Ah, acá hay amor honesto. Aquí había algo. Tilín, un brinco en el corazón. ¿Ve? Y la que se casa, con el pavo gana Lucas. No, gana el pavo y gana. Él gana el pavo Ella y ella mayor. gana el Y algo les pagarán, pero no es lo importante. No, yo no sé si están por interés, digo. Lo importante es conseguir Ganar el a él le ha premio. ido muy mal en el amor. Ella yo creo que no tiene mucha posibilidad. No, ella... Ojo con ella porque él la consideró alguien centrada y que tiene la cabeza sobre los hombros. Perdón, le muestran 30 y de ahí al tiro barren con varias para La afuera. mamá elige a 3. Solo 3 de las 30. Este es el momento de Y la él se quiere elección. matar. Ah, ya, Eduardo, dino quién va a elegir. Aquí pues. estamos, en plena elección. Ella puede ser extrovertida, tú la verdad es que no eres. ¿Por qué me tinca que la mamá va a elegir a alguien parecido a ella? Ah, porque ella se Típico. considera una buena madre, una buena criadora de niños y quiere lo mismo para su hijo. Ahora, ¿a cuál de Solo estas 3. 30 va a concentrar a 3? Ahí está la gran cuestión. Ahora, ojo, porque la mamá va a elegir a 3 de estas 30, pero el papá de Brad... ¿Qué? ¿Pero el papá ahora? ...está bajo la manga y él puede meter a una cuarta participante. muy el programa bien. viene a continuación así, mira. Se las llevan a vivir a todas. Esta con no era Brad. para mí. Brad las comienza a conocer, las comienza a La limpiar, mamá las pone a pero prueba. La mamá las pone a prueba y de alguna manera esta mamá alienta a su hijo Por una. a que entre a picar. Póngale Ay, eso, no. mira. Ah, le da la pasada a la vieja. Mira. Se pone bueno. Por favor, cásate con mi hijo, programa tan increíble que la rompe. Llegan a una... Debe estar en un corral. Y se las lleva a vivir a estas 3. Ella no es la casa Alicia, de ellos, ¿no? Linda es Hannah. Ahí No, no es la está. casa de ellos. La modelo. Y Margaret de inmediato las pone a trabajar en el patio. ¿Ya sabéis qué más? A limpiar la caquilla del jardinear, a regar las plantitas. Y ellas, ni tontas ni perezosas, se ponen juguetonas. Él, mira, vaya. ¡Hierro de agua! Ah, bueno. ¿Y qué hace Brad? Para cuartearse. No es el sueño de las madres. ¡A la mierda! Se queda Weón, está quietito, jugando se queda sucio ella. quietito. Ahora, el programa prepara esta actividad. Van a un jardín infantil, a un colegio. ¿Pero por y qué? ponen a las 3 chicas A ver cómo son con los niños. a ver cómo son con los niños. Me gustó esta mamá. Guau, Una un llevó una lagarto. herradura a explicarle ¡Ay, ella quedó! Otra llevó No me gusta. un lagarto. Mira. El lagarto, el lagarto. ¡Ay, no! Y otra llevó una araña. Los niños, curiosos todos. Y de repente la araña. ¡Ay! ¡Ay! ¡Saltó, weón! El niño. Mal manejo con los niños, los puso en peligro. Pero no es... ¿Qué La me mamá regala flores para Linda, la que mejor lo hizo. ¿Cuál era la de los esa sí, caballos? la herradura, La herradura, claro. sí. Es como la Maca Sánchez le gustan los caballos. Llega un momento en que la mamá va a comenzar a elegir, pero... Llegó la cuarta. Mira, el papá de Brad Competencia. Dani de Vito se mete las traía. competencia, sí. Ellas ponen como cara de ¡ay, qué bueno! Y por dentro... Y por dentro les ah, muere. mueren. Competencia culinaria, de comida. ¿Cómo? Ah, yo pensaba que ya le tocaba a Brad. No. Tan rápido come. Las obligan a hacer ¡Es el un asado. viejo! Le dicen, hay que hacer un asado y él va a elegir el mejor asado, el mejor roast beef. Ah, chúngale. Mira. La primera, Qué linda ella. La modelo. No, la otra, Ah, del la tomate. trajo el papá. La del tomate. ¡horrible! ¡Hueón! Estaba asqueroso. No. Y ellas se mueren de la risa. ¡Oh! Ella se Heidi Klum. sintió... Alicia, la morena, La más porfiada. me quedo con el 1. A la maldita. No, se la soplaron. Esa es la que llevó el papá, ¿no? Parece que sí. Esa es la que llevó el papá, sí. Ojo con la mamá. Todos fallaron, mal el asado ordinario. Ay, la vieja no le gustó ni uno. Menos peor. Mira, tienen citas con alguna, se toman de la manito, manito de pololo. Y la señora monitoreando. Siempre monitoreando. Él se la lleva a un edificio de Natura, si no me equivoco, en un edificio de Natura o en el London Eye. Uno de los dos. Y mira. Ay, qué exquisito. fome. Ay, pero no, mira, con lengua. Y la mamá se emociona de alegría viendo. Porque como que ella siente que eligió él. De alguna manera siente que mira. Ya, me le agarró el foto. Mira Mira que nada. Pero ahí de nuevo otra vez. otra. O sea, no era nada especial La la guarda en pena. el campo, pero... Fue perfecto, dice. Ojo, Mira, conoce, güey. la cascada y todo. La vieja se muere la risa, lo pasa chacho. Ella quería conquistar. Y se está agarrando la modelo ahora, linda. Ah, pero Brad tenía pura cara de hueón. No, Brad tenía pura cara de pavo. O sea, Y la no mamá le quedó goza. bien el asado, pero como buena carne le... Sí, pues.
¿Podría conmigo mañana? O quizás pasado mañana. Le dice, ay, no lo miró los ojos. no lo miró los ojos. Llega el momento en que la madre debe comenzar a descartar La mujeres. que no miró ¿Cuántas los va a ojos, dejar? descarta. Tiene que eliminar a una. A una. La morenita. Y por respeto no va a echar a la del Linda. papá. Vamos a ver. Todo puede ser. Esa es la que el papá mandó. No, la del papá es la vaquita, esa. La del papá es una vaquita. Y se va. Oye, la morena aguantó hasta acá. Y se va, y se va. Y queda. Pero ¿qué pasa? Quedan tres de nuevo. Queda la que metió el papá. La modelo. Y queda la modelo. Una de estas tres mujeres se va a casar con Brad de 27 La años. modelo. Y le hacen el matrimonio. La del baile del lagarto no. Oye, Edu, Y viene matrimonio, casón y todo. y ellas están enamoradas de él porque también es una decisión de Eso ella. es lo que yo Clave, imagino. porque poco a poco nos vamos dando cuenta que ellas enganchan con él y que poco a poco ellas se van enamorando de alguna manera de él. Ahora, Ay, yo quiero ver más. él tiene que elegir a una. Ay, que ¿Será elija la la misma otra. elección de la madre? Porque la madre es la que corta O el sea, pique en este programa. Brad elige una, pero tiene que acatar lo que diga la vieja. Exactamente. ¿Papá no dice nada? El papá ni pío que tocar. Ponga Estos son atención, se llama, mamones. por favor, cásate con mi hijo. Se decide el futuro de Brad. Programa australiano de madres que escogen esposas para sus hijos. Y todo se desenlazará así. Felipe se sigue, no para de reírse. Ya. La modelo, la del centro, la de la derecha de la pantalla, La del papá. y la de la izquierda, clasificada de un comienzo. Se viste igual que la mamá de Brad. Sí, los colores. La verdad es que voy a elegir a dos mujeres para que sigan en competencia. La que eligió el papá, muy bien. Muy bien. Tegan, Y la modelo. muy bonita. Sí, bien ella, bien. Muy Pero bonita. bonita ella, sí. Sí. Muy Es linda. como sencilla. Ay, la modelo, la modelo. No, la Ay, le modelo gusta la bonita. morena, la Y ahora mamá. Ah, de veras. No, la morena, la morena. ¿cuál se va a la casa? Ey, pero Brad atrás así. Linda sigue en La competencia. morena. Alicia se va para casa. Y Brad se va a quedar con una de estas dos rubias increíbles. Ay, a todos les gustan las rubias. Oye, ganó por lado y lado Brad, buena. La mamá rubia, el niño rubio, la padera. Sí, pero es que en este caso la rubia eran... Ya, pero guapas. si yo fuera Brad, le dijera, mamá, ¿sabe qué? La que usted quiera, las dos están Dice toda la increíbles. maca, hoy se le cae la maca, pero no está la maca. Bueno, Vamos a las dos. el cabro tiene que vestirse de novio Ya. y ver a las dos novias vestidas de novio. Perdón, qué pero esto nervio. es terrible porque la que se viste de novio y no elegía, ¡qué Ah, trauma! ¡Qué brazón! ¡Qué mala suerte! Al revés, dice, por lo menos puede ponérmelo una vez. Bueno, tendrá que buscarse otro novio. La mamá ayuda a las chiquillas a ponerse un vestido de novia que es Perdón, bonito. la mamá la va a elegir por cómo se ve vestida de novia, weón. La mamá la va a elegir por la totalidad del proceso, maestro. Ya que la mamá lo elija es raro. Mira, O sea, ya lo siguiente es lo mismo. linda de novia se ve Linda. preciosa. En la realidad lo hacen igual, pero sin concurso. capitán. Exactamente. Pues sí. La única diferencia entre esto y nosotros es que nosotros no se televisa. Exacto, ya es la misma, güey. Qué linda. Y que las Mira, niñas no son tan lindas. Ya, pues volvamos al programa. Está con ella, espectacular, linda, preciosa. ¡Ay, no! La cara, ¡Y se pone rojo! No fue tan Está con cercana. ella. Esa es la que le gusta. Y luego viene Tegan. La más linda. Mira sus ojos, ya está algo nervioso. Es de su porte. Este es su tamaño, sí, importante eso. Se toman de la manito, ella muy Ella muy es lindísima. sonriente. Y él, besito. Oh, acá hay más, acá hay onda. Aquí hay algo más. Uno por la otra nada. Hay algo más. Ahora, Fue más cercana. ¿será la elección de la mamá? Ay, Eduardo, Ese tiene que ganar. Oye, pero ese chico no tiene 27 años. Ese muchacho tiene 27 Tiene años, 15. aunque aparente 21. Tiene 15. Mira, No, aparenta. las dos novias están cada una en su pieza. La modelo, Ay, no. Linda y Tegan. La va a ver tirando la talla. Ya, él ya eligió, ¿ah? Ella se da cuenta que él la ha elegido a ¿Sí? ella. ¿La eligió? Pero Es una decisión difícil, es una Ah, decisión claro, la mamá tiene que compleja. elegir, se me olvida. Pero él ya hizo su opción, él ya hizo su camino. Y Linda, la ¿Va a verdad, comer chocolate? es que se quedó sola. Le dio Va a comer pena. helado. Se va a comer solita. Va a comer sola. 2 kilos más el tiro. Obvio, la Él depresión. quiere casarse con ella, él se enamoró de ella. Y la mamá sabe esto, po. Y la mamá lo sabe. Ahora, la mamá podría considerar que ella no es la mejor mujer No. de la vida. Ahora La mamá la va la a eligió elegir. el papá, así que Ya tiene una patita, pero aquí el papá no cuenta. Pero la mujer siempre le lleva la contra el hombre. Llega el momento de despedirse. I think Ma can see my true feelings, and she knows that I really do want this relationship with Brad. Listo, ella dignamente se retira. Ah, mira. Y en estos momentos
He cares for both of you, but Ella va a decidir con cuál. Ay, no se queda. Tegan, will you marry my boy? Tegan, por favor, cásate conmigo. ¡La eligió también! Está enamorada. Qué emocionante, igual. ¡Ay, me voy a llorar, estoy súper tonta! Cosa que no todas hacen. Y hoy el amor vuelve a triunfar. Excelente. Espectacular, aquí nos estamos, por supuesto. No lo crean, esto tiene un asidero en las noticias norteamericanas. Hoy en día en Kansas, escúcheme bien, se están preparando para una posible invasión zombie. Hoy día, amigo mío, que ustedes no lo crean, son varios los países que a través de las fuerzas militares y como gobierno creen que puede haber un ataque zombie que podría extinguir a la raza humana. Señor director, lo que estamos viendo ahí, atención, lo estamos viendo a través de la red de noticias RT. Quiero explicarle de dónde nace esto. El estado norteamericano de Kansas se prepara para afrontar un apocalipsis zombie, vale decir, es verdad que todo Kansas o gran parte de este estado se está preparando con donde se le entregó una serie de suplementos de carácter alimenticio todo a los habitantes y se le llamó a esto el ataque zombie. Pero ¿cómo? No necesariamente el gobierno reconoce que es porque se vayan a ver atacados por muertos vivientes, pero hay que actuar como si fuera tal. De hecho, el nombre no se lo puso la prensa, se lo puso este operativo. ¿En qué consiste? Se entregarían botiquines de emergencia durante todo este mes. Esto partió obviamente ya el 28 de septiembre y parte durante todo un mes. Reservas de agua y alimentos para un mes también. El objetivo es estar preparado ante cualquier situación, pero vuelvo a recalcar que esto se llama Plan Anti-Zombie, implantado para el 28 de septiembre del 2014 y durante los próximos 30 días. ¿Y a raíz de qué, Salfa? ¿Por qué pueden llegar a pensar que van a tener una invasión zombie? Porque no es algo común y corriente. Bueno, muy buena, esa es la pregunta del millón, porque de hecho no es el único país que se está preparando, porque hay otros que también bajo el mismo título han preparado grupos de personas, poblados enteros, y lo que les dicen es, bueno, en caso de que haya un ataque zombie, la gente dice, ¿qué? Sí, un ataque zombie, bueno, usted se va a encargar del armamento, usted de la comida, y nosotros tenemos que hacer esto, sí, un plan de gobierno. Y los otros entre medio muertos en la risa y todo, ya. Pero sin embargo, son varias las localidades, no solo en Estados Unidos, que bajo el título de en caso de que haya un ataque zombie, esto es lo que tienen que hacer. Ojo, que hay varias personas que dicen que hay un ataque zombie, obviamente no es obvio algo tan loco como lo cuentan las películas. Mucha atención, el entrenamiento, tenemos un apoyo de cómo se están preparando derechamente y según ellos mismos desglosan y confiesan que es para un ataque de zombies. De hecho, la simulación es obviamente qué pasaría con estas personas que de repente colapsan. Lo que estamos viendo es un sistema de entrenamiento donde se recrea a cabalidad qué pasa si un gran número de civiles colapsa para luego en algún momento levantarse, regresar a la vida y comenzar a atacar sin discriminación alguno, parientes, seres queridos y por supuesto a las fuerzas militares sin tener miedo alguno a las armas de fuego porque claramente ya están muertos. A ver, esto es una preparación, digamos, que se hace a nivel militar. Al principio yo pensaba que esto era un ejercicio de fanáticos de las armas y los milicos. Pues no. Y no es solo, Salfate, un ejercicio civil. O sea, no solamente se pertrechan de agua y de comida, además de entregar botiquines, sino que los Marines estadounidenses... Es lo que estamos viendo. Ahora, ojo, esto no es casualidad. Después de que en un mes 9 personas, ¿se acuerdan cuando veíamos el tema de la droga zombie? Sí. Que hacía que las personas perdieran toda noción de sí y adentelladas, amascadas, mataran a otras personas sin darse cuenta. A partir de eso se generó esto, un especial de entrenamiento para los Marines contra zombies. O, a ver, entiendan ustedes, con los pies en la tierra hablando, con al menos un grupo de personas que se comporten igual que un zombie como en las películas. Es que me parece como un poco una pérdida de tiempo porque en el fondo estamos viendo ahora que hay una crisis nuclear, que hay problemas de guerra, de una tercera guerra mundial y pierden tiempo en simulacros de zombies. Bueno, salvo que se hayan pasado una etapa y nos estén diciendo que hay que estar preparado para una situación así. Porque puede ser, pero ojo, es que el punto que tú tienes claramente está basado en el sentido común, en la lógica, sí, pero piénsalo al revés. Si realmente están invirtiendo, y no solo Estados Unidos, es porque hay alguna consideración, al menos, de que esto puede ocurrir, digamos, y que no necesariamente tenga que ver con que la gente le entierran en un cementerio y se sale y empieza a atacar, pero que algún parte de la población tenga un comportamiento igual que un zombie. Tengo una pregunta. ¿Por qué, bueno, Estados Unidos y otro país, y no todos los países, por qué? ¿Porque puede haber alguna enfermedad en estos dos países que pueda detonar este...? Muy buena pregunta, porque en estricto rigor quizás ellos son los que tienen una información privilegiada
autoridades y más lo considera. Pero respecto a eso, Estados Unidos, escúchame, para que vean lo serio que es esto, mandó un informe. El informe es de Conocop, ¿cierto? 888, Estados Unidos, que son los que se encargan de los sistemas de seguridad del país. Y ellos publicaron lo siguiente: los zombies, pues, a ver, no hablan sobre es posible que no ataquen los zombies. Lo dan por un hecho. Lógico. Y estas son las conclusiones del estudio como país. En Estados Unidos, ahora abro comillas, los zombies pueden ser erradicados por vía aérea y marítima. Estados Unidos actualmente tiene una gran ventaja ante una infección zombie y la radiación espacial podría convertir a un humano en zombie. El informe es bastante más largo, pero finalmente la conclusión de este estudio, como se muestra en tantas películas como Guerra Mundial Z, notable ella, es que Estados Unidos está mejor preparado para una eventual que haya epidemia zombie. Ahora, es raro que lo digan así. Lo dan Ahora, por hecho, claro. Sí, lo dan por hecho. Ahora ponte tú que ya, si hablemos, digamos, calzón quitado, no necesariamente tiene que ver con que los muertos se levanten de sus tumbas, pero sí que ponte tú que alguien invente una droga o algún Eso tipo, es. digamos, de esparcimiento. De arma química. Claro, una arma química que hace que las personas tengan un comportamiento errático canibalesco, antropófago. Pero es una información contradictoria en sí, porque si es que así fuera, es decir, si yo le quiero creer a esa información respecto a que Estados Unidos está preparado para combatir una epidemia, una invasión, Claro, el ébola, ponte tú, no sé. zombie, bueno, entonces, ¿para qué crees que hacemos estos simulacros? No tiene sentido. Exacto. Por lo tanto, hay una contradicción en sí. Y yo creo, modestamente, Dígalo. por un tema comunicacional, se están saltando etapas. Yo creo, no te ¿no? dicen, cuidado que podemos ser invadidos por los zombies, por lo tanto ahora vamos a hacer un simulacro. No es lo mismo- el simulacro va de una nomás. No es lo mismo que hacen con las Torres Gemelas, sí, que no les extraña que Nueva York vuelva a ser atacado con un arma nuclear. Atención, amigos míos, yo les dije que Estados Unidos no era el único país encargado de esto, Inglaterra también. Si a alguien le extrañaba, Inglaterra era el que no podía faltar. Mucha atención, porque este comunicado fue lo que entregó Inglaterra, fueron los primeros en hacerlo. Esto en el año 2012, ni más ni menos. Esto a raíz que las autoridades de la ciudad de Leicester alertaran el miedo de un posible ataque zombie. Ojo, una vez más, sin ninguna anestesia, dicen, este es el plan de contingencia nacional en caso de que haya una epidemia zombie. Y tú dices, ¿de qué estás hablando? No, que todos lo sepan nomás, en caso de... Tenemos un plan y este pasaría a manos de la oficina de gabinetes, dicen ellos. Nosotros como Ministerio de Defensa solo daríamos apoyo militar. Esto fue el 25 de diciembre del año 2012 y fue publicado, por muy chiste que parezca, por el Ministerio de Defensa de ese país. Inglaterra estamos hablando. Oye, Salfa, igual es grave que manejen esta información y que la hagan pública porque la gente entra en pánico. O sea, algo de verdadero tiene que tener para que puedan... ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque, ya, pongámonos por un momento con la idea de que ellos creen que esto puede ocurrir. Ya le sacamos el componente fantástico, los muertos saliendo de las tumbas, pero que pasa algo similar. Sí. Es que en realidad esperan que al decir esto, deben haber calculado que puede quedar tan la escoba que si algunas personas están al tanto, por lo menos la cantidad de bajas van a ser menos y algunos van a saber reaccionar antes de que los pillen volando bajo. Derechamente. Salfa, perdón. Dígame. ¿Qué hay de común entre Estados Unidos e Inglaterra que pudiese en el fondo detonar un ataque zombie? ¿Qué hay? En algún momento uno fue colonia del otro y claramente los verdaderos gobernantes del mundo están en Inglaterra y obviamente los otros son sus representantes nacionales con los que hacen los ataques, las guerras Las dos potencias más grandes del supuesto- derechamente. ¿Sí? del denominado mundo libre. Atención, contestando lo que usted decía, de hecho, ¿para qué avisar? Para que algunos estén preparados. De hecho, algunos se lo tomaron tan a pecho que ex soldados, ex militares, se congregaron en una comunidad y terminaron creando lo que ustedes están viendo en pantalla, amigos míos. Esta comunidad de ex marines y de personas independientes construyeron una gran base que ellos, si tú vas y le preguntas, ellos no están contra la prensa ni con dar declaraciones públicas. Construimos esto para defendernos de los zombies. Así es como ellos se presentan. Ellos de su sueldo van aportando una suma para ir comprando materiales. Mentira. Y comenzaron a organizarse desde el año 2009, amigos míos. Son padres de familia, no es gente loca, personas que brindaron ayuda y servicio a su país y que hoy en día viven en esta comunidad donde salen al igual que cualquiera de nosotros, al mall, al supermercado a comprar algo, pero en la noche se refugian tras las rejas, igual que la serie Walking Dead cuando estaban hacinados en esta cárcel. Qué loco. Y ellos pueden recordar y aguantar ahí por años, amigos míos. Atención, porque el mapa, atención, señor director, se lo puede tirar. Lo que estamos viendo ahí, amigos míos, es el mapa que dio la CDC, digamos, encargado precisamente de ver estos sistemas de seguridad nacional del Instituto de Oxford sobre la expansión zombie. A ver, ellos dicen, ok,
La epidemia zombie existe, se da en un punto y comienza a expandirse rápidamente, se propaga por las personas que viajan y obviamente comienzan a infectar los otros y más o menos eso sería el ataque. Y mira qué curiosa, se concentran harto en Estados Unidos y en Inglaterra. Vamos salvados. No por nada, parece que esto se lanzó el año 2013, pero parece que todos piensan que ahí podría llegar a ocurrir algo. Ahora, ¿qué habría que hacer? A ver, esto se lo digo, amigos míos televidentes, que aquí hemos aterrizado este tema. Simplemente lo que estoy traspasando yo son los últimos informes que se han hecho sobre cómo el gobierno hace planes de contingencia civil respecto a la posibilidad de un ataque zombie, porque en algún porcentaje ellos lo creen posible. Ahora, ¿qué hay que hacer al respecto? O sea, ¿qué tendría que hacer usted en caso de que haya un ataque zombie? Comparto algunos tips con usted. Ay, atención. qué susto. Why do you think disaster agencies have used the concept of zombies to get people prepared for these situations? Because to survive zombies, you have to find a way to go back to complete self-sufficiency, which is exactly what we would require in a real disaster. You would have to go to the woods, and you would have to live off of the plants you found, and you would have to limit your access to the outside world. Zombies are great for that because if you forget something, if you leave a door open, if you decide you want to try to go to the grocery store, they get you. Atención, Gary Leonard, profesor de seguridad de la Universidad de Toronto, dice lo siguiente. Primero, para que usted vaya anotando, lo memorice, aunque obedece a cierto sentido común y por muy broma que parezca, hay gobiernos que se preparan por un ataque zombie. Primero, dice él, deberíamos ir a los bosques y salir de la ciudad. Mira, yo hubiera pensado todo lo contrario, pero tiene sentido, porque la mayor concentración estaría en la urbe. Evitar entonces luego por completo salir al mundo, ya que si vas en busca de comestibles, lo más probable es que mueras y que tú te conviertas en la comida en estricto rigor. Y no necesariamente la comida, pero te van a matar las hordas de estos simulacros de zombies o posibles muertos vivientes. A la que me da una sensación de que, como te dicen ahí que te tienen que preparar para la autosuficiencia, puede ser que también estén disfrazando esto. Mira, me gusta para dónde va. De nuevo, como dije antes, puede ser que sea una guerra, puede ser que sea un problema nuclear. Claro. Y el fondo está tratando de disfrazarlo de una forma un poco ridícula. Amiga mía, le doy el punto, porque en estricto rigor los resultados de una guerra, un ataque, son los mismos. Son los mismos resultados. Pero yo creo que caería más terror si dicen, oye, va a haber guerra, que oye, zombies. Es como, no hay tanto pánico, yo creo. Ahora no deja de llamar la atención que estas cosas comienzan a ocurrir justo cuando se viene la nueva temporada de Walking Dead y vienen 2 películas más de zombies. Es como que por todos lados te avisan. Pero no estoy hablando de una campaña publicitaria encubierta. Esto está consignado por la prensa seria. Atención, amigos míos, ¿qué pasaría? Ya, a ver, pongámonos en el hecho de que hay un ataque zombie. Según los expertos, la cosa iría más o menos por este lado. If governments don't stop people from panicking, then you're going to have social disorder no matter what happens with respect to the zombies. Once basic services start going away, like once the power goes off or the internet crashes or cell towers go down, then they start realizing it's real. Then they become more desperate. If you believe that governments and emergency authorities can subdue a zombie uprising in, let's say, 1 week or 2 weeks, then things like stockpiling and defending yourself make a great deal of sense, and fortifying wherever your position is. If, however, you don't have faith that the government is going to be able to do these things, then you've got to start drawing up a much longer-term plan. Daniel Drezner, analítico internacional de la Universidad de Tufts, dice, el hombre responde a la pregunta ¿qué pasa si hay un ataque zombie? El hombre no es que arrugue la frente y contesta, habrá desorden social, los servicios básicos fallarán, a no dudar, la energía y el internet se caerán, la gente comenzará a desesperarse y empezará a organizarse, y obviamente cada uno dependiendo de su propio nicho, nada más. Que justamente lo que decía la Steffi, el problema está en que siempre las autoridades ocupan ese argumento de va a entrar en pánico la población, pero no porque le importa a la población o a las autoridades le importa que la población entre en pánico. Lo que le importa es que el control lo tenga la autoridad. Claro. Y cuando la población entra en pánico y después se defiende o se autodefiende, las autoridades quedan chupe. Absolutamente. Quedan atrás. Y ellos quieren tener siempre el control de todo. Muy cierto. Exactamente, mantenerlo. Lógico. Es lo único que no se puede perder. Amigos míos, simplemente de poco y nada sirve que usted o yo creamos la existencia de los zombies. Lo único que le puedo informar que a partir de todas las pruebas hoy día presentadas es que al menos 2 gobiernos, Estados Unidos e Inglaterra, están haciendo todo tipo de actos de contingencia para prepararse ante un posible ataque de muertos vivientes. Bueno, allá usted y allá ellos. Entre
Dentro de la tremenda gama de profetas espirituales que han existido en la historia, hay uno que destaca por sí solo, llamado Chico Xavier, o Xavier, originario de Brasil, y que él habló no solo de contacto en un futuro con seres de otro planeta, sino también de una tercera guerra mundial, un acabado de mundo y un montón de cosas. Claramente su vida está rodeada de milagros y vamos a ver varios de aquellos. Nombre completo, Francisco Cándido Xavier, que nació el 2 de abril del año 1910, a partir de películas que se han hecho autobiográficas y también algunas basadas en sus más de 400 libros. 30 de junio del año 2002, este hombre fallece dejando una gran cantidad de profecías aún por cumplir. Famoso medium brasileño que escribió 400 textos, 100 de ellos dictados por un ángel, según él, donde habla de ciencia, religión, literatura y otras tantas profecías que comenzamos a revisar de inmediato. Pero antes, para que nos vayamos centrando respecto a qué nivel, digamos, de sapiencia espiritual tenía este hombre, revisemos algunos de los hitos que rodearon la vida de este medium. Su madre murió cuando él tenía apenas 5 años y al poco tiempo tuvo contacto con ella, vale decir, desde el mundo de los muertos decidió comunicarse con ella y no sería la única vez. Ojo, debo decir, agregar que además él cuando era muy pequeñito, cuando iba a misa, veía que las hostias que repartía el cura brillaban. De hecho, su familia pensaba que era esto más bien como un acto demoníaco. Fue castigado al comienzo, después se le hicieron ritos de exorcismo, pero finalmente se entendió que estaba tocado por la divinidad. Otro punto. En 1927 se acerca al espiritismo, tratando de entender esto que le ocurre, cuando una medium sanó a su hermana, que obviamente sufría de delirios ella. Y ojo, otro más, desde el año 1931, ahí ya derechamente, ya por decirlo de alguna manera de forma profesional, mantiene contacto con su guía espiritual, una especie de espíritu llamado Emanuel. Dispuesto, le preguntó él, a escribir 100 libros, Chico Xavier acepta, aunque menciona que su educación era rudimentaria, vale decir que no era una tremenda eminencia intelectual. Finalmente esta entidad de carácter espiritual dice, tú has sido el elegido, vas a escribir al menos 100 textos que yo te voy a dictar. Finalmente en su vida 400 escribió en total Chico Xavier. ¿Y qué profecías acertó o cuáles puedes adjudicarle tú que sí han ocurrido? Mira, hay algunas que son muy certeras y categóricas y otras que están apañadas como con cierta poesía, pero que ha sido confirmada por sus seguidores y alumnos, como por ejemplo la llegada del hombre a la luna. Atención, esto lo sabemos porque uno de sus seguidores le preguntó y él explicó que hacía referencia al alunizaje. Pues bien, escribe en el año 1938, o sea 30 años antes, 3 décadas antes, la sociedad celeste se reunirá por tercera vez en la atmósfera terrestre, diciendo que Cristo, muy religioso él, recibió la sagrada misión de redimir nuestra humanidad para decidir nuevamente sobre los destinos de nuestro mundo. A ver, sobre la reunión del hombre, los integrantes de la sociedad celeste, vale entender Jesús y otros seres angelicales, finalmente dice que esto habría de ocurrir el 20 de julio del año 69. Y cuando llegue esa fecha, que es cuando el hombre llegó a la luna, no solo el año, sino también el día, entendemos a lo que hacía referencia. Vale decir, el hombre ascendió hacia una esfera lejos de la estratosfera, donde Jesucristo, según él, de alguna manera permitiría este avance tecnológico en un camino que próximamente sería de carácter más espiritual. Obviamente, como está ahí consignado, obviamente en las noticias, el 20 de julio del 69 el hombre llegó a la luna y la misión en el Apolo 11, comandado por Neil Armstrong. 600 millones de telespectadores, incluso también los chilenos pudieron ver esto en vivo en directo, pero bueno, ese es otro tema. Pero de que el hombre llegó a la luna, sí llegó. Eso sí es verdad. Que lo televisaron es otro problema. Atención, que muchas de las profecías, si bien las quedaron más adelante, donde habla un contacto con seres alienígenas, también los que considera hijos de Dios, una tercera guerra mundial, también se refirió a muchos temas de política interior de su país, de Brasil. Atención con lo que habla respecto a estas reservas petrolíferas, un buen tiempo antes, cuando nadie lo veía venir. La profecía sobre las reservas de petróleo en Brasil lo dijo en el año 1986, cuando el país estaba pasando por una crisis económica donde nadie se hubiera siquiera atrevido a jugar con que Brasil iba a prosperar a través de estos descubrimientos. Dice él, abro comillas, hoy día revisando las profecías de Chico Xavier, no solo seremos el granero alimenticio y de materias primas para el mundo, sino además la gran fuente energética con el descubrimiento de enormes reservas petrolíferas. Y esto lo dijo antes de que se
se supiera. 21 años antes, sobre la reserva del petróleo encontrada en Brasil durante la primera década del nuevo milenio, y él dijo, se viene duro por mucho tiempo, pero atención que cuando lleguen los nuevos tiempos, como casi hablando del próximo milenio, finalmente, como está consignado en las noticias, Brasil descubre un gigantesco yacimiento de petróleo, sus reservas aumentarían hasta en un 62%, obviamente que no solo alcanza para el consumo nacional, sino también para exportarlo a todos los países que lo necesitan, amigos míos. Atención, sabiendo todo el país futbolístico que es Brasil, hizo referencia respecto a las buenas noticias. De hecho, incluso él dice, yo moriré después de que tenga muy buenas noticias Brasil, y que tiene que ver con el ganar un mundial. De hecho, hay que decir otro dato, que Chico Javier era invidente, y por lo tanto también los ángeles que lo eligieron decían que esta condición es que él podía ver con los ojos del alma mucho más fidedigno. Atención con respecto a esto que le decía de materia futbolística. Profecía sobre el Mundial de Fútbol, los Juegos Olímpicos. Esto lo dijo en el año 1986. Recuerden que él se encontraba relativamente grave por aquel tiempo y murió en el año 2002. Brasil crecerá a pasos agigantados y ocupará un importante papel en el escenario global. Esto traerá como consecuencia la elevación de la cultura brasileña al escenario internacional. Una vez más, 2 décadas después, Brasil fue sede del Mundial de Fútbol del año 2014 y será de los Juegos Olímpicos del 2016 en Río de Janeiro, en la economía más poderosa de Sudamérica. Ahí lo vemos consignado, cuando obviamente en el año que todavía cursamos terminó convirtiéndose en sede del Mundial. No tendrá un buen recuerdo de aquello, pero por lo menos Brasil inmerecidamente, insospechadamente, por muñequeos sociopolíticos, terminó ganándose esta asignación, y obviamente Lula da Silva recibió el trofeo de la Copa de manos de Joseph Blatter, y que puso obviamente a Brasil una vez más en la palestra mundial. Mucha atención, porque llegó el momento de decir las cosas más importantes. En términos de profecía, simplemente era para entender la manera que él anunciaba el devenir de carácter más local. Pero finalmente él sabía que si algo es realmente importante, tiene que ser a escala mundial, global. Atención. Vamos a revisar la primera, este tremendo vidente, profeta espiritual, que habló respecto al devenir del hombre, donde habló de cosas muy importantes y que aquí es donde se asemeja a otros grandes profetas de la historia como Benjamín Solari Parravicini y, por supuesto, Nostradamus. Video. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. De hecho, es uno de los pocos profetas que derechamente se ha encargado de hablar, y sin que esto choque con todo lo cristiano que es su formación, con seres extraterrestres. Esto lo hizo en el año 71, en una de las tantas entrevistas televisivas que se le hicieron. Tendremos, dice él, la posibilidad de entrar en contactos con otras comunidades de nuestra galaxia. O sea, bueno entendido, pocas palabras, ¿no? Está claro, está hablando de extraterrestre. Entonces vamos definitivamente a acabar con el periodo bélico de involución de los pobres terrestres, en donde nos seguimos revolcando bajo los mismos errores. Atención, amigos míos, yo les prometí que las más impactantes profecías están por venir. Tenemos varias, algunas son muy categóricas, incluso con fecha, pero antes me gustaría compartir algo con ustedes. Fíjense que esto fue grabado, siendo él una figura emblemática nacional. Cuando estaba muy grave en un centro hospitalario, las cámaras apuntaban a la ventana si es que él en algún momento lograba restablecerse y asomarse y saludar. Sucedió un hecho que ha sido hasta el día de hoy categorizado como milagro. Lo captaron las cámaras de los telediarios y, atención, una misteriosa luz de origen divino, dicen algunos, va a entrar como una especie de ángel. Ojo, luego que ocurre esto, finalmente se recupera completamente, Chico Javier, para seguir entregando sus datos proféticos. Esto fue en el año 86. Atención, porque él habló sobre una tercera guerra mundial, porque el hombre empezaría esta hecatombe a nivel global, pero quienes la terminarían serían las fuerzas telúricas de la naturaleza, hablando derecha de terremoto.
esto, entre muchas otras profecías que aún están por cumplirse, la segunda parte de este tema completo, al regreso de esta breve pausa comercial. Queda mucho. Además, Juan Andrés Zárate, quiero que nos hables de lo que ha sucedido hace un poco más de 24 horas en Hong Kong. Un nuevo avistamiento ovni, este es impactante. De hecho, si solo lo hubiera visto así nomás, lo hubiera rechazado, pero cuando está consignado en varios noticiarios, si bien aún se está investigando, en medio de estas protestas en Hong Kong, la luz que usted en medio de la pantalla, que uno dice, bueno, podría ser un objeto construido por el hombre, pero en la manera en que vuelve a alzar, digamos, hacia el cielo, todo el video completo, al regreso de esta breve pausa. ¿Quién nos trae esta noche en Expediente ese, Juan Andrés? Finales alternativos. Toma. Usted vio el que estaba en el cine, hay otro más para cada una de estas películas. Para Karate Kid. Sí, señor, hay uno donde termina peleando Jackie Chan. Esto no se vio en la pantalla grande y hoy día lo mostramos. Y también hay un segundo final para la gran película James Cameron, Terminator 2. Mira, donde llega el viejito. No solo eso, en estreno exclusivo Mea Culpa. Lo último, lo más granado del cine de acción francés. Este niño es testigo de cómo un grupo de mafiosos asesina a un hombre y su padre, un ex policía, como era hasta lo imposible por rescatarlo. Y en colección privada, basada en hechos reales, según este escritor, de cómo un grupo de extraterrestres comenzó a secuestrarlo junto con su familia para entregarle un importante mensaje. Todo esto al regreso de la pausa, después así somos grandes expedientes. Pausa breve, regresamos de medio, no se vaya. Bueno, es contundente. Hoy día revisando las impactantes profecías de este hombre brasileño, invidente, pero que según él fue contactado por una entidad espiritual que le dictó por lo menos 100 textos, entre los cuales se habla del devenir del ser humano. Atención, porque él, cuando se encontraba muy grave, tremendamente enfermo en este centro hospitalario, todas las cámaras de aquel entonces apuntando a la ventana de su pieza, capta lo siguiente. Atención. Está internado com pneumonia. O estado dele é muito grave. No quinto dia de internação, durante uma filmagem, um ponto luminoso passa em alta velocidade diante da lente. Veja então. O feixe de luz se divide em dois e depois se une novamente. Deste ângulo parece passar em frente à janela do quarto em que Chico está internado. Seria algum reflexo? Um pássaro? Algum defeito no equipamento? Na hora em que esta filmagem foi feita, o estado de saúde de Chico Xavier se alterou. Foi daquele momento para frente que ele passou a melhorar. A febre desapareceu, a sua respiração melhorou e ele ficou mais alerta. O senhor lembra da luz que entrou no quarto do senhor? Como que ela chamava? Foi o irmão também? Não demorou, não. O que que falou pro senhor? Que tivesse paciência. Según este hombre, contactado con todo tipo de alma desencarnada, asegura que esa luz no fue casualidad, sino que era el espíritu de su madre que venía a mejorarlo, cosa que ocurrió de ese mismo instante, de ese mismo momento. Como dice ahí, obviamente, el médico de Chico Xavier, dice, él comenzó a mejorar, la fiebre desapareció, su respiración mejoró y se volvió mucho más alerta. Pero vamos a lo que nos convoca, que tiene que ver con las profecías más importantes y aún por cumplirse. La primera habla acerca de algo muy importante, que no es el primero en decirlo, respecto a una posible invasión al hemisferio sur. Atención con esto, año 1986, la ONU, dice él, decidirá la invasión de las naciones del hemisferio sur, incluyendo Brasil, de parte de Norteamérica, por supuesto, y toda América del Sur, Australia, el sur de África. Nuestras naciones serán ocupadas, o sea, bajo la línea del Ecuador, en cualquier parte del mundo, ocupadas militarmente y divididas entre los supervivientes del hemisferio norte. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de cataclismos se van a venir para Estados Unidos y todos aquellos que estén por sobre la línea del Ecuador, como nos muestra un mapa mundi, y finalmente los más terrenos preciados que va a tener el planeta Tierra son aquellos donde, por ejemplo, vivimos nosotros los chilenos. No es el primero en decirlo, y lo dijo en el año 1986. No solo eso, hace referencia también a la Tercera Guerra Mundial. Chico Xavier en el año 1986 también dice, el hombre empezaría la Tercera Guerra Mundial, pero quienes la terminarían, quienes le ponen punto final a esto, serían las fuerzas telúricas de la naturaleza, vale decir,
enfrentaremos terremotos, explosiones de volcanes, ¿le suena? Volcanes de hielos, exacto. Esto acabará inhabilitando el norte de la Tierra. El norte. Producto de lo anterior. Se habla de que está a punto de erupcionar. Ojalá que esto nunca ocurra, porque hasta a nosotros nos toca el parque de Yellowstone, ¿cierto? Que es la madre de todos los volcanes. Y atención, por fortuna existen buenas noticias al final. Porque concluye, chicos, Javier, señor director, con lo siguiente, donde habla acerca de las profecías sobre la nueva humanidad. 1986 también, acuérdense, él muere en el año 2002, en algún momento para de hacer esto, ya que estaba muy ancianito. Nuestro Señor, se refiere a Jesús, concedió un plazo de 50 años a comenzar el 20 de julio del año 1969. Haciendo referencia, el hombre llegaba a la luna. Claro. Y terminando en julio del año 2019. Le puso fecha y todo. Claro. Con la finalidad de colaborar para que entremos en la comunidad planetaria. O sea, haciendo referencia a que va a haber un contacto extraterrestre que va a impulsar este movimiento de unión, de unificación planetaria de todo acá en la Tierra. Como un mundo más regenerado. O sea, en estricto rigor, ¿cuál es la cronología de estos hechos? De que van a haber cataclismos en el norte de nuestro planeta. Se está a la espera del Big One en Estados Unidos. Por ejemplo, que luego de eso va la gente sobreviviente del norte, aquellos que así lo merezcan o que la divina providencia lo designe, van a emigrar a las tierras del sur, donde estamos nosotros. Y posterior a eso, llegando al 2019, las guerras que de ahí se provoquen van a ser terminadas por un remesón de la naturaleza en las que hay terremotos, explosiones volcánicas, hasta que finalmente en aquel año las comunidades alienígenas, junto con Jesús o representación de, llegan, se presentan, se hacen públicas y finalmente la humanidad cambia para vivir una nueva época de paz. Por lo menos lo último, ojalá que ocurra. Ahí estaban las grandes profecías de este tremendo profeta espiritual, Chico Xavier. Chico Xavier. Ahora, Hong Kong hoy en día está en el ojo del huracán por la revuelta social y política que los conflictúa, pero hay un avistamiento ovni de hace poco más de 24 horas tremendamente poderoso e impactante. Absolutamente. Cuando las cámaras de seguridad apuntaban a la multitud, de repente aparece de la nada una extraña luz. ¿Dónde ocurrió esto? Por favor. 30 de septiembre, como usted decía, hace horas, Hong Kong, año 2014. En medio de las protestas sociales de este país, un objeto luminoso no identificado sobrevuela la ciudad. Se sitúa sobre los edificios, hasta ahí podría ser cualquier cosa, para luego desaparecer a gran velocidad. Ahí, obviamente, las explicaciones humanas no alcanzan. Atención, si yo lo hubiera visto así nomás, hubiera dudado bastante de este video. Hay que ser riguroso y todavía está en investigación. Sin embargo, lo mostraron los noticiarios. Están las protestas, sin embargo, fíjense en el centro de la pantalla cómo una luz comienza a descender. Uno dice, ¿un cometa, un meteorito? No, porque sigue. O un dron bastante grande tendría que ser. Por la distancia. Por la distancia y sin embargo se detiene y dice, aterrizó. Pero aquí viene lo increíble. Se eleva a una velocidad que claramente no corresponde a la misma del descenso. Amigos míos, debo repetir, esto está aún en estudio, fue transmitido por varios noticiarios, hasta ahora no tenemos más antecedentes, pero en el caso de ser real, en el caso de que esto no se niega, que no hay manipulación, estamos frente a uno de los más categóricos y notables videos de objetos voladores no identificados. Espectacular, te pasaste, Juan Andrés. Pero obviamente vamos a esperar más antecedentes. Sí, esto está, obviamente, ¿cómo se dice en noticia? En desarrollo. Y más imágenes, además, si estábamos en Hong Kong en plena protesta, tiene que haber más registro audiovisual con respecto a eso. otros lados. Muy bien. Señoras y señores, se nos viene el expediente ese, Juan Andrés Maestro. ¿Con qué nos va a sorprender hoy día? Vuelve esta sección, finales alternativos, porque uno ve los finales de película en el cine, pero los directores a veces hacen otro, que no es el que deciden como el oficial. Hoy día se los mostramos cómo terminó realmente Karate Kid. Hasta Jackie Chan, el maestro del joven, termina peleando. También en Terminator 2 hay un final que es muy diferente, donde Sarah Connor se vuelve viejita y ve crecer a su familia. No solo eso, en estreno exclusivo tenemos Mea Culpa, pero escúchenme bien, increíble película de acción francés, donde como un exagente de la ley defiende a su hijo luego de ser testigo de un asesinato. ¡Te pasaste! Y no solo eso, basado en hechos reales, según él, este escritor y como su familia comenzaron a ser secuestrados por seres de otro mundo y que le entregaron un importante mensaje que mostraremos. Se preguntará, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Ahora! Por acompañarnos, gracias por su sintonía. Nos vemos mañana, paseta de la medianoche. Maca Sánchez, beso gigante. Beso para Esteban Engelpau, beso para Cami Suárez. Muchachas, chiquillas, gracias por acompañarnos. Juan Andrés Zafate, muy bien. Felipe Vidal, muy bien. Nos vemos mañana, que estén bien. Chao.